César, estamos en el curso de robótica y estamos creando un robot, ya hicimos la lista, ya se están haciendo los primeros experimentos. Nadie mejor que tú, desde que recordamos con la fundación de Robotrim, de que has hecho robotcitos desde una cucarachita robot, desde un paperbot, el insectobot y muchísimos robots que se han fabricado con niños, desde ahí ver todos los temas de los principios de conductividad, los principios fundamentales de la electricidad, y que un niño se llevara un robotcito a su casa después de probar todos esos circuitos. A veces no se requería de un pensamiento matemático muy avanzado, no se requerían de esa combinación de todas las disciplinas para hacer un robotcito cuando iniciábamos a los niños. Cuando en tu caso, bueno, César está ahorita en ingeniería en mecatrónica y es técnico en mecatrónica también, y desde 11, 12 años más o menos me acuerdo que estabas ya tomando en capacitación para el trabajo como técnico en electrónica, luego como técnico en electrónica automotriz, técnico en electrónica también de audio y video, y de ahí toda la experimentación cuando fundamos el modelo Robotrim. Más que hacer un robot con robot de compañías que ya tienen sus engranes nada más para casi pegarse y los niños lo veían funcionar pues ya armado, y acá al estilo maker, al estilo hágalo usted mismo, que hacían sus robots y que se lo llevaban a su casa. Ahorita en este robot, con esta modalidad online que estamos armando y que estamos usando una protoboard, tú has reparado desde máquinas de liposucción, desde estéreos y todo, con todo lo que has aprendido y lo que estás creando muchísimos robots. Estamos hablando de que hace 6 años, desde las ferias de los peques, desde lo que se hacía en Roboía, desde lo que se ha trabajado en las exposiencias y todo, un montón de robotcitos, desde el microbot hasta este brazo ahí impreso en 3D y todo lo que se ha trabajado con niños, ¿no? En esta ocasión estamos trabajando con una protoboard, y lo que vamos a platicar ahorita contigo, así algunos tips de todo lo que tú ya has armado, cuando igual este dron que está en tu hospital ahí reparándose también. Si vamos a construir un robotcito con una protoboard, no va a ser un chasis impreso en 3D, no va a ser un chasis así cortado en MDF, o no es un chasis también que te encargas como todo un kit, sino es una protoboard, para ahí ver todos los principios. ¿Qué recomendaciones, cuáles, digamos, qué consideraciones debemos de tomar en cuenta al momento de usar una protoboard? ¿Cuáles son las fallas más comunes que se pueden enfrentar los niños o algo así en una protoboard? Muy bien, pues perfecto. Primero, para comenzar con este tema, muy interesante la pregunta que vamos a tocar en este momento. La protoboard nos cambia totalmente el paradigma de lo que nosotros venimos haciendo con cableados, porque nosotros conocemos que un cable va de una patita de un LED hasta la patita, por ejemplo, de la resistencia, y que el cablecito de la batería va a alguno de estos elementos, ¿no? Pero en la proto cambiamos un poco toda esa situación. Y ese es como el principal detalle, ¿no? Cuando realmente entramos por primera vez a conocer lo que es la protoboard, el mayor detalle es familiarizarnos en cómo está construida, cómo está compuesta. Todos esos puntitos que nosotros podemos observar en estas protoboards, pues tienen una razón de ser, ¿no? Y en realidad nos facilitan mucho el trabajo cuando realizamos proyectos bastante laboriosos o grandes y queremos hacer cambios o modificaciones. Pero pues primero es familiarizarnos, ¿no? Ubicar, por ejemplo, las líneas que tienen, que algunas son verticales, que otras son horizontales, porque al final de cuentas lo que hay dentro de una proto son únicamente cablecitos muy pequeños, ¿sí? Pero ya una vez que aprendemos a trabajar con ese tipo de cosas, pues a lo mejor unos pequeños tips o detalles que podemos manejar es a la hora de conectar nuestros componentes, ¿no? Si me permites por aquí. Por ejemplo, a la hora de nosotros tomar nuestro LED y conectarlo sobre la proto, pues normalmente a veces nos dificulta que entren las patitas sobre los orificios. Esa es una de las cosas como a lo mejor más comunes que llegamos a encontrar. Un consejo aquí es que siempre utilicemos todos nuestros componentes con las patitas rectas, que los coloquemos de forma recta, o cuando se nos dificulte un poco podemos recurrir a algunas pinzas para agarrar las patitas y colocarlas con mucha mayor precisión. Ese sería uno de los principales consejos a la hora de hacer las conexiones.
Otro de los detalles, y viene dado a la composición de lo que es nuestra proto, ¿no? Que es que a veces nos confundimos en cómo están ordenados esos cablecitos. Recordemos que en una proto, pues siempre tienen un orden, en este caso, vamos a llamarle aquí como lo estamos viendo vertical, ¿no? Todos estos puntitos que tenemos aquí vienen en forma como de cables pequeñitos que están unidos con 5 puntitos. Es decir, estos 5 puntitos que tenemos en esta pequeña línea vertical vienen unidos. Y los demás están separados de esos 5, ¿no? Todas van en forma así de línea. Entonces, a veces nosotros colocamos las patitas sobre la misma línea, generando como si fuera un cortocircuito, ¿no? Es como si dijéramos, vamos a conectar nuestro LED, pero lo estamos conectando así. Es decir, uniendo la patita positiva con la negativa. Y pues nuestro LED nunca va a servir, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que una patita va en una línea vertical y la otra va en otra línea vertical totalmente separada, ¿sí? Entonces, son como principalmente esos detalles, ¿no? Los que podemos encontrar en su mayoría. Ok. Y por ejemplo, ¿cuál es el mejor cable que se recomienda para trabajar en una protoboard? Hay muchos cablecitos, hay muchos tipos de cable, como por ejemplo, ¿cuál sería el que mejor nos conviene si yo tengo mi proto? Y a veces he visto protos que hay hasta memes al respecto que dicen, es que le pongo el dedito y funciona, se lo quito y ya no funciona. Y a veces dicen, bueno, que los componentes químicos que traen y no sé qué, a veces se agarran diciendo ese tipo de cosas los que están fabricando. Pero, por ejemplo, a veces, ¿cuál será el mejor cable para usar en un proyecto con protoboard? Otra muy buena pregunta. Para ello, la respuesta, como mencionas, es muy variada. En realidad tenemos un montón e infinidad de cables, pero yo recomiendo ampliamente estos, los que son cablecitos tipo jumper. Los conocen como jumpers o cables para proto, hay de diferentes maneras, ¿no? Denominan de diferentes maneras y hay de un montón de colores también, y de hecho de diferentes formas. Pero lo padre de estos cablecitos es que el cable tiene su terminal ya elaborada, de manera que esta es muy rígida. Entonces esta terminal rígida nos permite conectar nuestros cables de una manera mucho más fácil. Esto lo podemos lograr también con algún tipo de alambre. Ese es un cable, pero de un solo hilo, es un alambre, que así es como le conocemos, y lo puedes comprar por metros, ¿no? Y tú lo partes en los tamaños que tú desees y ya nada más pelas las puntitas para poderlos conectar. Pero realmente recomiendo mucho más estos porque estos ya están pelados. Es decir, la terminal ya está expuesta, ya tenemos aquí la parte metálica que ocupamos para hacer nuestras conexiones, y en cambio con el otro, pues sí, a lo mejor puedes adaptar los tamaños si ocupas un cable largo o uno chiquito, pero necesitas primero quitarle ese extremo, ¿no? Para que puedas tener ahí el material conductor expuesto. Y aquí ya está todo listo. E inclusive pues hay de diferentes tamaños. Ok. Y hablando de, por ejemplo, hay componentes, ¿no? que nosotros en el curso estamos iniciando, trabajando con los que están ahí ya practicando y adquirieron el kit o ya consiguieron los materiales para trabajar. Por ejemplo, hablamos de nuestra metodología que siempre nos ha funcionado, desde con niños hasta de 6 años que han hecho ya proyectos en protoboard y se han llevado kits así muy especiales. Y cuando vemos un componente y explicamos y lo programan o lo ensamblan y empiezan a ver cómo funciona, pero hay ahí varios principios, hay varias cosas también que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, en el LED siempre decimos patita positiva y patita negativa, o patita corta y patita larga, o le llamamos pues ahí nosotros en el lenguaje ahí cuando estamos trabajando. Pero a veces sucede que en uno de estos LEDs, si se nos llega a cortar, está el RAS. ¿Cómo sabemos cómo un niño o cómo una persona que se está iniciando? Porque como hemos platicado en el curso, como la robótica no es una ciencia, es una técnica que usa conceptos científicos, muchas herramientas que usa la ciencia, como la mecánica, la electricidad, la informática, muchísimas herramientas las combina para un área en especial, ¿no? Si quiero hacer un robot explorador, si quiero hacer un robot para la medicina, si quiero hacer X robot, ¿no? Y acá con Hugo, pues yo siento que ha hecho más de 500 robots a lo largo de la historia ahí con Robotrim. Ha dado cursos hasta a 30, 50 niños en verano y se han llevado un montón de robotcitos. Y con todos ellos era fenomenal ver a niñitos así tan pequeños gritando, emocionándose cuando ya encendía su LED. Aplicaba ese principio, esa frase famosa de que nada se compara con la emoción de encender tu primer LED. Pero sí había niños curiosos y también personas que a lo mejor dicen, ya me queda claro, positivo y negativo, pero ¿cómo identifico si se me llegan a cortar las patitas del LED?
¿cómo saber cuál es la positiva y negativa? Muy bien, para ello de hecho tenemos 3 maneras en un LED de identificarlo, e inclusive podríamos mencionar otras más ya de manera un poco más técnica, ¿no? Utilizando instrumentos de medición como lo es el multímetro, pero de manera sencilla, nosotros en un LED, como mencionas, ¿no? Podemos ubicar fácilmente cuando es nuevo las 2 patitas, una positiva y otra negativa, porque la que llamamos positiva es la más larga, ¿sí? Por lo general, de hecho esto también puede variar dependiendo de algún fabricante. Si alguien fabrica los LEDs a veces de manera un poco extraña, pues bueno, eso llega a suceder por muy raro que parezca. En realidad todos deberían de ser así. La pata más grande, en realidad de manera pues más técnica, se le conoce como ánodo y cátodo, pero como mencionas con los pequeñines, pues siempre es muy práctico el mencionar positivo y negativo, porque de esa manera van despertando esa curiosidad, ¿no? Y fácilmente pueden identificar estas terminales. Para identificar, por ejemplo, si llegamos a cortar nuestras patitas de nuestro LED, la otra forma es ubicar en la parte de adentro, de donde está aquí el encapsulado. Por ejemplo, ahí nosotros observamos que es de color rojo. Si nosotros lo ponemos a contraluz, podemos observar que tiene 2 pequeñas partes adentro, ¿sí? Son como 2 pequeñas banderitas en forma de triángulo, como 2 banderines, uno más grande que el otro. Y esa es la manera en la que lo podemos identificar, porque el banderín más pequeño es el positivo, ¿sí? Es algo, por así decirlo, contradictorio, porque si la pata más grande y el banderín más pequeño es el positivo, pues resulta algo contradictorio, pero en realidad así es. Y el banderín más grande es el negativo. Esa es la segunda manera de identificarlo. Y la tercera es que podemos ver también nuestro LED desde la parte de abajo. Si nosotros lo vemos desde donde está la circunferencia, podemos notar que no es una circunferencia completa, es decir, no es un círculo completito, sino que tiene como un pequeño recorte y pareciera que es algún pedazo que se rompió o alguna falla cuando lo hicieron, pero en realidad esa pequeña muesquita o ese pequeño corte nos ayuda a identificar cuál es la patita negativa. Entonces, si nosotros vemos desde abajo y ubicamos esa pequeña parte plana en la circunferencia, la pata más cercana a esta pequeña muesquita va a ser la terminal negativa. Y de hecho lo podemos observar, porque aquí fácilmente pues vemos que la más pequeña es la negativa y ahí cerca está esa pequeña muesca. Ok, pues con nuestra metodología, como los niños han trabajado, y que digo, antes de meter a toda esa parte matemática que nos heredó John von Neumann, que nos heredó Alan Turing, Wiener, todos los predecesores de todo esto, hay herramientas en las que nos queda claro la teoría de la computación. Ahora sí que la madre de todo esto, ¿no? La que sustenta que si nosotros podemos hacer los algoritmos o que si podemos computarlo pues todo en las máquinas, y ya de ahí pasamos directo a trabajar a que los niños hagan los robots. Como hemos hablado de la historia de la robótica, incluso de los primeros intentos de hacer máquinas que imitaran pues nuestros procesos, y cuando hacemos nuestro primer robot, con los niños decíamos, bueno, hay que hacer nuestro primer robot, y conforme lo vamos haciendo vamos aprendiendo cada principio, y en los primeros ahí que se sustentan de la conductividad, los principios de la electricidad, todo eso. Y ya cuando tomamos herramientas como la proto y que vamos conectando y que van aprendiendo eso de los LEDs, es muy importante saber ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo identificamos, como en qué proyectos? A ver, por ejemplo, aquí está, si puedes acercar, si lo recorres, tenemos ahí un prototipo, un bracito, y abajo está también tiene un servomotor, tiene algunos servomotores, tiene abajo también el chasis, tiene ahí el chasis con 4 motorreductores. Y aquí pues también tenemos otro tipo de motor. O sea, a veces, aunque queda claro, por ejemplo, a las personas que van iniciándose en esta área de la robótica, no necesitan ser de repente ya ingenieros en robótica o sustentar todo bajo ese marco teórico, sino como dijimos, que es una técnica que combina todo eso. Si yo soy una persona que quiero hacer mi primer robot, aunque no necesite saber a lo mejor cómo funciona cierto dispositivo, yo puedo lo esencial, ¿no? Los componentes esenciales para trabajar en la robótica. Pero por ejemplo, ¿cuándo voy a usar un motorreductor y cuándo voy a usar un motorcito como estos? ¿En qué tipo de proyectos es donde mejor funciona cada uno? Muy bien, esta es una pregunta
digamos, muy extensa, porque así como tenemos diferentes tipos de cada componente, igual con los motores. Los motores, tenemos infinidad de tipos de motores y, por ejemplo, las clasificaciones más básicas, como las mencionabas, es pues el motor de corriente directa, el sencillito, que es pues el que de hecho forma parte de todos los demás motores. Casi todos se hacen a base de un motor como este. Por ejemplo, en un motor reductor, que es otra, se podría decir, derivación de estos, aquí podemos observar que hay un motorcito igual a este, ¿sí? Solamente que un motor reductor le agregamos, por ejemplo, esta pequeña parte que es una cajita de engranajes que nos permite, por ejemplo, en las llantas, obtener una menor velocidad quizá que esto, pero con mayor fuerza. Porque si nosotros le conectamos una llanta a este motorcito, nuestros carritos no podrían moverse. Es decir, si nosotros quisiéramos conectar este motor directamente a la llanta de nuestro robot, no se movería, porque las velocidades son muy grandes, pero la fuerza es muy poca. Entonces, para ese tipo de aplicaciones, como lo son en tracción, por ejemplo, de las rueditas, muchas veces utilizamos motorreductores. Y claro, hay un montón de motorreductores, pero para eso los utilizamos principalmente, ¿no? Para disminuir su velocidad e incrementar su torque, que es como se le conoce, o bien el caso contrario, ¿no? Disminuir su torque y aumentar mucho más su velocidad. Entonces podemos usarlos para aplicaciones diferentes. Otros, por ejemplo, son los servomotores, como mencionábamos aquí. Esta característica de los servomotores es que son bastante fuertes y también muy precisos, pero dentro de esto pues también hay variantes, ¿no? Por ejemplo, estos motores de aquí, que son de color negro grandes, tienen una mayor capacidad que los chiquitos que vemos aquí, ¿sí? Este pequeñito pues es nada más para la pinza, y estos ya son para mover todo el brazo y levantar un peso bastante elevado, ¿sí? Pero la característica es que se pueden mover de manera muy precisa. Tú le puedes decir, quiero que te pongas, por ejemplo, trabajan en grados. Imaginemos, nosotros podemos mover nuestro brazo de esta manera. Entonces, de aquí tenemos del 0 al 90, y nosotros le podemos decir, vete al 45, que es justamente la mitad, ¿sí? O vete al 90, que es hasta aquí arriba. O bien, quiero que te pongas en, no sé, 50, que es una precisión pues bastante buena, y son muy rápidos. Cuando ¿sí? se requiere precisión, entonces. Precisión, agilidad, un poco de rapidez, porque hay otros motores, claro, como los motores a pasos, que son los que utilizan las máquinas de impresión 3D. Esos motores son muchísimo más precisos. Creo que no hay motores más precisos que esos, pero son más lentos. Entonces, por ejemplo, aquí pues son más rápidos los servomotores para este tipo de aplicaciones, como un brazo robot, que es más versátil y se mueve en diferentes posiciones con cierta precisión, ¿no? Es como podemos observar por ahí. Todos estos son principios fundamentales para construir nuestros prototipos, nuestros proyectos. Obviamente, si nos enfocamos a un brazo industrial que cuesta cientos de miles de pesos, pues jamás podremos construir y entender cómo funcionan esos servos, cómo funcionan esos motores. Y aquí, con esta pequeña pues actividad, ¿no?, de hacer esa diferencia, podemos decidir si tenemos en mente un nuevo proyecto, como lo hemos platicado. Este prototipo que se está realizando es fundamental. Vamos a entender muchas cosas, vamos a programarlo, pero también quedamos que con este primer curso que toman, de ahí se puede partir para yo agregarle más cosas a mi prototipo, a la protoboard. Yo le agrego, por ejemplo, si giramos un poquito para que se vea también ahí a la cámara, bueno, se le agregan hasta sensores y todo ahí en la protoboard, algunos transistores, microcontroladores, muchas cosas que ya le podemos agregar conforme vamos aprendiendo cómo funciona cada cosa. Vamos programándola. Si se necesita conocer así de manera fundamental cómo funciona un transistor, lo conecto y lo programo y veo su funcionamiento, y ya de ahí yo necesito saber pues qué robot voy a realizar y con qué principios y objetivo y todo, como el que ya hemos revisado en la lista, como el que ya hemos revisado que vamos a poder trabajar. Son muchos tips aquí que nos da Hugo con toda la experiencia que tienen en esta actividad, desde los 11, 12 años así haciendo esto hasta ahorita en el tecnológico también. Y por ejemplo, en cuestión de las pilas, algunos niños a veces tenían la duda, o algunas personas dicen, yo he visto experimentos así con el LED, y se enciende el LED con una pilita de botón. Con una pilita se enciende, pero ese mismo LED también se enciende con un porta baterías como ese, con dos AA, y también veo que lo encienden con 4. Dice, entonces, ¿cómo sé yo
¿cuál es realmente la energía que se le está pasando? ¿Cómo cuidar eso? ¿Cómo voy a saber yo, por ejemplo, qué portabatería usar en un LED? Porque lo vemos encender, decían los niños, pero a ver, ya lo encendimos con una pila de botón, así pequeñita, que se usa en las tarjetas madre de las computadoras. Ya lo encendimos con AA. Dice, ¿con qué voy a encender? Realmente depende del prototipo, o cómo pudiéramos decir esos tips de, a ver, si vamos a encender un LED, esta es la mejor forma en cuanto a energía se refiere. Esta pregunta me recuerda precisamente a mis inicios, porque también cuando yo inicié me hacía la misma pregunta. Yo veía, por ejemplo, que la resistencia a veces cambiaba. Por ejemplo, había resistencias más grandes que otras en cuanto a su capacidad. Y yo me preguntaba entonces cuál es la mejor para un LED, ¿no? Y por ejemplo, si utilizo precisamente un portabaterías diferente, o a veces teníamos fuentes de voltaje en las que tú puedes mover ahí con una perilla y te entrega diferente cantidad de energía. Entonces, pues aquí la pregunta, sí tendremos que poner un poquito más técnicos para esto, hacer un poquito más de cálculos para poder saber cuál es la resistencia adecuada o cuánta energía ocupamos para encender un LED. Y conocer también un poco acerca de baterías. Por ejemplo, un LED consume muy poca energía, entonces colocarle 4 baterías como estas, de las AA sería pues demasiado para un pequeño LED, ¿no? Entonces ahí podemos recurrir a utilizar otro tipo de baterías que son más pequeñas y de hecho están diseñadas para funciones como encender un LED. ¿Sí? Y para calcular la resistencia, aquí es donde tenemos que entrar un poquito a ver la parte de ley de Ohm, que es también parte de este curso, donde recordemos que hay una relación precisamente entre el voltaje, la resistencia y la intensidad de corriente. El voltaje y la intensidad de corriente siempre lo vamos a nosotros a saber que nuestro LED va a utilizar cierta cantidad, y la resistencia la vamos a calcular en base, por ejemplo, al voltaje de nuestras baterías. Entonces tendremos que ver esos detalles acerca de cada componente y acerca de, por ejemplo, de cada fuente de energía para poder obtener la mejor, ¿sí? En realidad, claro, hay varias que podemos utilizar, pero siempre es bueno recurrir un poquito a estos cálculos para encontrar la más adecuada para nuestro proyecto. Entonces, como pueden observar, pues podemos incursionar así en la robótica, como estamos mostrando, porque a veces decían, bueno, y hemos mencionado, sí, son robots que tienen a lo mejor, ¿cómo vamos a transitar? Si alguien construye este brazo, ¿qué tanto me sirve a mí para entender que ese brazo tiene los principios y yo puedo construir ya a nivel industrial 1? Porque ya hice uno a este nivel, así educativo. Pero a lo mejor allá, lo que mencionaste de las pilas, va a depender ya del voltaje. Ya va a ser un motor muy grande, de miles de pesos, ya muy costoso, a diferencia de un servomotor. Pero es lo fundamental. Si alguien hace un brazo, tiene los principios, y a lo mejor lo que tiene que desarrollar pues ya son las destrezas con la maquinaria, con el taladro, con las pinzas, con todo lo que se requiere en la industria, para ahora ya no construir solamente un brazo con sus manos, sino con todo ese material. ¿Cómo transitaría alguien así que a lo mejor toda su vida ha desarrollado prototipos pequeños a la industria? Pregunta nuevamente muy interesante. Aquí, por ejemplo, como puedes observar, es un brazo, como mencionas, ¿no? Muy pequeño, en el que definitivamente no lo vamos a mandar a la industria, principalmente por la precisión, ¿sí? Y por la confiabilidad, porque ahorita, por ejemplo, algunos de los incluso tornillos son de impresión 3D. Entonces, muchas veces ese es uno de los factores, ¿no? Que sea tan confiable para, por ejemplo, realizar operaciones durante mucho tiempo, construir coches durante muchos años. Pero para transitar de esto a eso, en realidad no está tan lejos este camino, no es algo tan extenso, porque en realidad con brazos como estos tú puedes obtener los principios básicos, y generalmente la diferencia es que son más grandes y quizá con mejores características, ¿no? Con más precisión, con mayor calidad, a lo mejor con más fuerza, pero el principio muchas veces es el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, los brazos industriales generalmente son con motores a pasos, y hay motores a pasos pequeños para este tipo de proyectos. Si tú le pones un motor a pasos y sabes cómo funciona un motor a pasos,
en realidad en la industria va a ser lo mismo. Nosotros hemos trabajado también con fresadoras CNC, en lo personal hemos tenido por ahí algunos proyectos con máquinas CNC ya de categoría industrial y el funcionamiento es el mismo. Claro, solamente son componentes más grandotes, más robustos y los controladores, claro, ya no vamos a utilizar un controlador pequeñito como estos que tenemos en nuestra proto, sino algunos grandes, industriales. Y esa es la principal diferencia. Y es que ese es el consejo y ese es como fundamos Robotrim con esa metodología y con esa forma de hacer las cosas. O sea, desde el primer día que teníamos a los niños ahí sentados, desde ese día estamos trabajando todos estos principios y están construyendo un robot que se llevan a su casa con todo ese principio de cómo se realiza, por ejemplo, la conductividad. Si se llevaban un Paperbot, tal vez era el principio que estamos viendo aquí en mi cuarto, que estamos viendo en la habitación, en la cocina, de cómo se enciende esa lamparita, cómo se enciende mi foquito. Cuando presiono el interruptor en la pared, los niños cuando construyen los robots con ese pequeño interruptor, pues llevan todos esos fundamentos, simplemente están haciendo un robot más pequeño. Entonces siempre nosotros como parte, todos los años de investigación que llevamos en esa parte pedagógica, en esa psicopedagogía de la mecatrónica, esa psicopedagogía de la robótica, para que se ponga al alcance de los niños, pues le hemos hecho así. Han asistido niños hasta de 3 años, 4 años a programar robots y ya después esos niños empiezan a hacer su propio robotcito, obviamente con todos los cuidados, con todo lo que está ad hoc para ellos, eliminando a lo mejor esos kits que simplemente pues se pegan y se ensamblan ahí y a lo mejor no tuvieron la destreza y no comprendieron todo el principio. Tuvimos un gran testimonio de chicos que egresaron ahí de nuestro laboratorio, que ya en la universidad, también ya en la ingeniería, nos recordaban mucho y nos decían lo que ahí veíamos con ustedes, esa práctica, esos fundamentos, ese estilo maker de yo hacer desde el cable y todo, no se compara con lo que estoy viendo ahorita, porque estoy viendo a lo mejor kits, simplemente kits de plástico y los estoy pegando nada más y así. Y yo me acuerdo que ustedes pues nos hacían todo ese principio y lo ensamblábamos desde los fundamentos, ¿no? de la electrónica, y están dando ese salto con esta metodología. Entonces todo el mundo podemos iniciarnos con la metodología Robotrim en la robótica. Hemos hecho como hemos platicado, desde un microbot, una cucarachita, un pequeño insecto con los niños en muchísimas ferias, hasta llegar a que esos fundamentos teníamos también. Con agrado recibíamos esa noticia de cuando nos decían, oigan, gracias por todo lo que nos enseñaron, ya la universidad me está sirviendo ahora para dar este salto. Y hemos visto chicos que ya estuvieron con nosotros en Robotrim, que pues hoy triunfan también en eventos internacionales, que hoy triunfan en la industria, que hoy desarrollan un proyecto con esos fundamentos que algunos decían, pues yo ya vi cómo funciona un sensor infrarrojo, ya vi esto, pues ya le voy a instalar a mi ventana uno y voy a conectarlo acá a un motorcito para que se active cuando detecte la luz y todo. Y ahí lo iban aplicando. O sea, me comentaban los padres de familia, oye, ya mi niño está haciendo esto en la cocina y así. Está fenomenal todo lo que están trabajando. Entonces sí se puede aplicar todos esos principios para dar ese salto a la industria. Solamente será, como dicen, el tamaño y la energía a lo mejor un poquito más fuerte, ¿no? Y tendrán que desarrollar ciertas capacidades. Entonces la última pregunta para finalizar esta sesión, ya luego seguiremos platicando ahí con todo lo que tú tienes. Los Arduinos han venido también, así como mencionamos la informática, pues ha venido a revolucionar, a poner al alcance de todo el mundo lo que es la mecatrónica. Había algunos detalles, había ingenieros que mencionaban que pues no, dicen así clásico, ¿no? Como tal, Arduino no es para ingenieros. Si queremos poner al alcance, si queremos nosotros tener ese contacto, ahora también poner en acción los conceptos de la robótica, de que ahora responda a un software, bueno, existen Arduino, existen muchas herramientas, microbits y un montón de cosas, pero había un tema de voltaje, creo. Yo recuerdo unos proyectos que se evaluaban y los jueces decían, trae Arduino, y ya parece que había así despectivamente un Arduino, como que es que el voltaje es el principal problema de Arduino. ¿Qué detallitos a lo mejor pudieran además uno considerar a la hora de usar Arduino?
esta es una de las preguntas que más nos hemos hecho, ¿no? ¿Qué diferencia tiene un Arduino de algún microcontrolador diferente? Y muchas veces tenemos esos prejuicios acerca de este tipo de elementos porque decimos que no es para ingenieros, ¿no? Justo como lo mencionabas. Y digo, realmente es correcto que un Arduino está diseñado precisamente con fines educativos. En realidad es muy intuitivo la manera en la que lo manejamos, en la que podemos desarrollar proyectos. Pero iniciarnos entonces. Ajá, exactamente. Y lo más interesante es que podemos conocer los principios más fundamentales e inclusive irnos más allá. Hasta la fecha yo sigo aprendiendo muchísimas cosas acerca de los Arduinos porque tienen una infinidad de funciones. Quizá una de las mayores diferencias que notamos, por ejemplo, con algunos PLCs o ya con microcontroladores más avanzados, es que Arduino quizá no es tan veloz para hacer algunas acciones, no es tan veloz para ejecutar algunos procesos, porque claro, hay microcontroladores mucho mejores, de mejor calidad, y pues se ve limitado por ese tipo de cosas. Otra es precisamente lo que mencionabas, las protecciones. Protecciones contra vibraciones, por ejemplo, en las máquinas, el movimiento de las máquinas siempre genera muchas vibraciones. Entonces, el hecho de que este Arduino no esté protegido para ello, lo puede hacer fallar, ¿sí? También la parte de corrosión, que quizá no está protegido con alguna carcasa especial para ello, estática, son cosas que ya a nivel industrial son muy delicadas, que deben de contemplarse de una manera pues muy esencial y que quizá en Arduino no están contempladas. Pero también es cierto que para aprender muchísimas cosas no necesitas más que un Arduino. Yo he aprendido muchísimas cosas con el Arduino y como te decía, sigo aprendiéndolas todavía. Entonces realmente siempre he dicho que hay que explotar lo que uno tiene a su alcance. Y si no tienes quizá un PLC que cuesta mucho dinero o no tienes esa facilidad de algún microcontrolador y programarlo a lo mejor como ya es de manera más profesional, un Arduino te puede dar las bases para que aprendas todo eso y se te facilite mucho más cuando ya te adentres en un mundo más preciso, más especial, ¿no? Pero realmente Arduino es una maravilla. Sí, así es. Igual es como si también dijéramos, no, pues no hay que usar... Cómprate un motor mejor de los que ya tienen la potencia para abrir la puerta de un refrigerador en la industria. No, o sea, yo estoy aprendiendo, estoy iniciándome y ya si requiero de un proyecto, ya si tengo una idea, ya si tengo incluso alguna propuesta creativa o voy a disrumpir, voy a hacer muchas cosas, pues ya yo investigo y digo, necesito que soporte este tipo de actividad, ¿no? La carga de trabajo, el peso, todo eso. Ya ahí es otro asunto, pero sigamos construyendo, sigamos tomando en cuenta todo esto que estamos platicando para que nuestro robot nos quede mejor. Todos esos principios, si tienen alguna dificultad, ahí en el foro pueden comentarlo con toda confianza y sigamos ahí compartiendo lo que estamos haciendo, sigamos aprendiendo otro componente. Si yo quiero saber si todavía no me queda claro qué es un transistor, en nuestras sesiones, como pueden observar, lo tomamos, explicamos, lo ponen ustedes en la proto y empieza a ver cómo funciona, ¿no? Empiezan a ver cómo se programa. Pues esto ha sido todo en esta sesión. Espero lo tomen en cuenta para este prototipo. Tenemos más actividades, así que sigamos ahí trabajando para que nos quede mejor nuestro robot. Gracias, Hugo, y seguimos en el curso. Ahí, gracias por tus aportaciones. Vamos a seguir fomentando todo eso.